Gracias a todos los que se han presentado en el chat. También comentar que va a haber traducción en simultáneo, entonces pueden usar la opción de interpretación y seleccionar inglés-español, el idioma que prefieran. Hi everyone, this webinar will have translation, so you can choose a language you prefer to listen the webinar to in the interpretation option. Ahora le doy la palabra a Natalia para poder darle inicio al webinar. Muy bien, muchas gracias Valeria, y muy buenos días y muy buenas tardes a todas y a todas. Les doy brevemente la introducción a nuestro webinar para hoy, Integración de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Construcción de Paz, mapeo de recomendaciones para profesionales, mensajes claves desde Colombia. Empezando con la agenda, la siguiente, sí. Tenemos la apertura del webinar, seguida de una presentación del grupo temático en SMAPS y Construcción de Paz. Luego exploraremos el caso de Montes de María y la salud mental en los territorios de conflicto. A continuación compartiremos experiencias desde Colombia y discutiremos los factores clave en la construcción de paz. También abordaremos la agenda de aprendizaje en SMAPS y Construcción de Paz. Más adelante tendremos una presentación sobre SMAPS, Protección a la Niñez y Juventud. Y una vez que estén finalizadas las presentaciones, tendremos la oportunidad de responder durante 15 minutos algunas preguntas de los participantes de la audiencia, las cuales pueden ir colocando al chat. Y para el final también les dejaremos una encuesta de satisfacción. Avanzando en los presentadores de hoy, primero tendremos la presentación de Melissa Tucker, co-líder del grupo temático de integración de SMAPS y construcción de paz del grupo de referencia de SMAPS de IASC. Melissa es de referente técnica de salud mental y bienestar en la ONG internacional Catholic Relief Services, CRS, y durante los últimos 7 años ha apoyado a programas a nivel global y a socios locales en la implementación e integración de las MAPS. La segunda presentación estará a cargo del Dr. Wilson López, investigador y profesor en la Pontificia Universidad Javeriana. Dr. Wilson es doctor en Psicología Básica y Social y también magíster en la Planeación Socioeconómica. La siguiente presentación será realizada por Mariana Sáenz Uribe, directora ejecutiva de la ONG Corporación Vínculos. Mariana es psicóloga y terapeuta sistémica con 20 años de experiencia en el campo del acompañamiento psicosocial y la salud mental con víctimas del conflicto armado y en procesos de construcción de paz en Colombia. Más adelante tendremos la presentación de Carolina Leguizamón Martínez, psicóloga sistémica y terapeuta narrativa, así como coordinadora programática de la ONG HealthNet TPO en Colombia. Junto a ella, Andrea Ardila, psicóloga y terapeuta de danza movimiento, quien es consultora de salud mental y apoyo psicosocial para HealthNet TPO. La última presentación del día será realizada por el señor Juan José Castellanos, gerente de programas de World Child Alliance en Colombia. Por último, también presentarme. Soy Natalia Arguirú, psicóloga educacional, experta en terapia sistémica y trabajadora humanitaria. Actualmente colaboro con el grupo de referencias MAPS de IASC, apoyando la construcción y coordinación del grupo de trabajo técnicos MAPS a nivel nacional en Colombia, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Corporación Infancia y Desarrollo. El webinar de hoy se basa en el recién informe lanzado en enero de este año sobre la guía de integración de SMAPS y procesos de construcción de paz, mapeo y recomendaciones para profesionales, elaborado por el Comité Permanente entre Organismos y ASC. Este trabajo refleja una colaboración significativa en la que Colombia ha desempeñado un papel activo y representativo. Se trata de un informe muy completo que destaca los grandes impactos de los conflictos armados en la salud mental y el bienestar psicosocial, con efectos intergeneracionales, los cuales pueden contribuir a ciclos de violencia y bloquear la paz sostenible. Aun si la construcción de paz y las MAPS han evolucionado de manera distinta, en 2020 el secretario general de la ONU llamó a fortalecer su integración, destacando el papel significativo de las MAPS en lograr y mantener la paz. Las dos áreas se complementan e influyen mutuamente, están intrínsecamente relacionadas, complementarias y sinérgicas, y la integración bidireccional es necesaria para lograr y permitir la paz sostenible. Es muy relevante integrarlas en todas las fases del conflicto, incluyendo antes del estallido del conflicto armado.
Una alta prioridad es abordar la constelación particular de riesgos y problemas en el contexto, aprendiendo sobre, construyendo y adaptando el trabajo integrador para suscitar aún más las fortalezas y redes que son particulares a cada contexto. Para todo ello se necesita un enfoque sistémico para lograr el pleno potencial de integración. Los actores de base también desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de integración, respaldados por actores como gobiernos, ONG internacionales y financiadores, y principalmente se tratan de procesos de empoderamiento, movimientos feministas, movimientos indígenas, elaboración de políticas, procesos políticos, etc. Además, sugieren apoyo familiar e intergeneracional, fortalecimiento de procesos cotidianos y la acción climática para ampliar estos esfuerzos. Es necesario documentar, aprender de y apoyar las iniciativas de base, también evitar la imposición de métodos de diseño y utilizar métodos descolonizados que sean dirigidos por y con personas locales. Apoyar los procesos narrativos y otros procesos de sanación colectiva y cohesión social. La integración puede ocurrir a diversos niveles, incluyendo el nivel programático, el nivel organizacional, el nivel interorganizacional y en relación con conceptualizaciones. A nivel interorganizacional, la integración puede llegar a su máximo nivel y puede tener un impacto potencialmente transformador. Llegando a la sesión de hoy, la sesión pretende destacar las perspectivas del trabajo realizado por profesionales locales de SMAPS en Colombia, un país que enfrenta crisis complejas como el conflicto armado prolongado, la migración y el desplazamiento interno. Desde hace más de 5 décadas, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha involucrado a múltiples actores, incluyendo grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas públicas. Este conflicto ha dejado millones de víctimas y desplazados internos, generando profundas cicatrices en el tejido social del país. En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para alcanzar la paz, incluyendo el histórico acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos y la consolidación de paz siguen siendo desafíos significativos. Actualmente, Colombia continúa atravesando graves situaciones contra los derechos humanos, incluyendo altos niveles de violencia contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes desmovilizados. La persistencia de estas violaciones de derechos humanos y la inseguridad generalizada que puede presentarse por luchas entre grupos armados aún presentes en Colombia ponen en riesgo los frágiles avances hacia la paz, aun cuando haya un gobierno que apoye los acuerdos firmados. Es en este contexto donde la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial se vuelve crucial para la reconstrucción del tejido social y la promoción de una paz sostenible. Las intervenciones de SMAPS no solo ayudan a las comunidades a sanar del trauma del conflicto, sino que también fortalecen la resiliencia y el empoderamiento comunitario, elementos esenciales para una paz duradera. Hoy exploraremos los vínculos inextricables entre los dos sectores, ofreciendo ejemplos de los actuales esfuerzos de integración. Las presentaciones incluirán cómo se están atendiendo las necesidades de comunidades diversas que en muchos casos enfrentan dobles afectaciones, incluyendo refugiados y desplazados internos víctimas de violencia. En esta sesión escucharemos experiencias, desafíos y lecciones aprendidas de los profesionales en terreno. Discutiremos cómo adaptan sus enfoques a las realidades cambiantes de Colombia y exploraremos formas de colaboración y coordinación más efectivas para promover la paz y el bienestar psicosocial a largo plazo. Bueno, esto todo a modo de introducción. Muchas gracias y ahora le doy la palabra a Melissa Taque para la primera presentación sobre el grupo temático y el informe sobre la integración de SMAPS y construcción de paz. Melissa, the floor is yours. Wonderful. Thank you so much, Natalia. I'm just going to request control the slides. Okay. Thank you again so much for the introduction, Natalia. As you said, in the report
came out of the MHPSS and Peacebuilding Working Group that is within the IASE reference group. In 2019, the reference group convened the thematic working group on MHPSS and peacebuilding. And this was led by GIZ and by UNFPA to bring together MHPSS and peacebuilding expertise to develop a more integrated approach. And prior to the working group, of course, there were diverse initiatives that were led, including a global survey, to help understand what learning tools would be helpful for practitioners from both fields. The working group continues with the leadership of IOM and CRS, and this report stands on the shoulders of all of those efforts previously and incorporates their insights. So we're very excited that you all have joined today from Colombia and from beyond. And we're really excited to be sharing the launch of this document with all of the esteemed panelists who are joining us today. Oops. Larry, if you could help me advance the slides. It's not advancing from my side. Thank you so much. Great, thank you. So the purpose of the report is to enable and enrich the integration of MHPSS and peacebuilding in humanitarian and post-conflict and development settings. It aims to describe the current state of work, to analyze the connections between MHPSS and peacebuilding, to examine the commonalities and the differences, and to identify the challenges and the areas for future development. It offers recommendations for strengthening practice that integrates these two fields. Okay, and it builds on the extensive work that has already been done, as mentioned. It's offered in the spirit of co-learning with many people, many different people, and it's wanting to help develop a foundation for future work. So next slide, please. In 2021, the reference group initiated a consultancy to produce a knowledge product to map the current work that links or integrates MHPSS and peacebuilding. It identifies diverse entry points and facilitators, challenges to integration, and it helps to conceptualize the integration of MHPSS and peacebuilding. And it offers some preliminary recommendations for practice. As I mentioned, it was developed through collaboration between both peacebuilding and MHPSS actors via the working group. And it was done in consultation with young people, grassroots practitioners, and policy and thought leaders in 28 countries. Next slide, please. So how to use the report. There are 3 sections in this report. The first section just offers a concise summary and an understanding of the findings, and also the background of the report. You'll see an executive summary there. The second section, towards integration, provides evidence of why integrating MHPSS in peacebuilding is important. It describes these two as separate fields and as fields coming together, including perceptions, approaches, challenges, and lessons learned, and includes 11 program case studies and 5 country case studies from Colombia, Philippines, South Sudan, Sri Lanka, and Syria. It highlights areas of convergence and divergence in the fields, as well as gaps and priorities for integration. In section 3, towards the future of integration,
There is an invitation to explore and reflect on questions of conceptualization, conceptualizing integration, and also to consider the principles and preliminary recommendations that can help to guide effective practice. At the end of each subsection, there is a key highlights box to provide core messaging and learnings as well. Okay, the next slide, please. So why integrate MHPSS and peace building? Why we're here today? Most integrative efforts and publications have focused on bringing MHPSS approaches into peace building work. Although this is highly important, it is equally important to bring peace building approaches into MHPSS work. In this sense, the integration of MHPSS and peace building is bidirectional. Current evidence supporting the need for integration indicates that the emotional and social impacts of violent conflict can contribute to cycles of violence. The MHPSS and peace building are inherently synergistic. Work that systematically interconnects peace building and MHPSS has greater positive effects than can be achieved by working on either MHPSS or peace building alone. And integrating MHPSS and peace building can help to reduce do no harm issues. Thank you. Historically, peace building and MHPSS have evolved in distinct manners with different histories, disciplinary roots, institutional homes, theories, methods, practices, and problems of focus. Overall, MHPSS and peace building are inherently complementary and have synergistic effects. The integration is necessary for achieving the full impact of work on both MHPSS and peace building, and for enabling human well-being, social cohesion, and peace. We can see examples of this when we see how mental health and psychosocial well-being of formerly recruited children is enhanced by reintegration efforts that reduce the stigma and the community fears of returning children. And we also see it when people who participate in well-designed truth-telling processes may report psychological benefits. Next slide, please. The report includes key learnings from the mapping, and these show that there are types of levels of integration. The different types of levels relate to socio-ecological levels, as occur, for example, across the levels of the self, the family, community, and society. Levels of other frameworks, such as the MHPSS guidelines for intervention, the pyramid that's within those guidelines, and also the intensity of integration, as if across a spectrum, which is based on the degree to which the approaches and practices from each sector become interwoven. A snapshot of the current work on integration spans diverse themes, such as addressing psychological and social impacts of war and conflict, promoting truth-telling and reconciliation, reparations and memory, conflict-sensitive programming, addressing GBV, etc. Entry points can include using program approaches and leveraging networks or sectors that can act as a channel for integrating MHPSS and peace building. Some of the facilitators and challenges, such as logistics and operations and practitioner capacities. And of course, with all of these considerations, we know that integrative work should adapt to the specific context and address a particular constellation of risks and problems. Next slide, please. The report focuses on grassroots actors as key agents who contribute in significant, imaginative ways to strengthen social cohesion, well-being, and resilience. Grassroots actors frequently include natural leaders such as faith healers, influential women, teachers, and youth leaders, among many others.
They come from diverse subgroups such as men, women, youth, people with diverse sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, children, and people with disabilities. Grassroots actors, however, may be invisible to outside actors and may describe their work as, say, promoting good relations rather than as connecting MHPSS and peace building. Grassroots actors frequently express the view that they are without a voice, as even if their voices are heard, their ideas and insights are carried forward in rigid or inauthentic manners. They also face challenges such as structural barriers, limiting participation in decision-making. It's essential to acknowledge and validate the significant contributions, lived experiences, and expertise of grassroots actors, that they may have unique perceptions of integration. For example, some women envision a type of integration that calls for the deepening of relationships between the self, others, and all beings. One of the things included in this report, you can see on the right hand of the slide, are some guiding questions for all actors who would like to be supportive of grassroots actors. It's helpful to look at some of these questions and to reflect on the work that is being done. Next slide, please. While the differences and commonalities between these two fields are explored in the report, our hope is that the readers can use some of the questions posed in the report to explore your own approaches to integration by reflecting on your work and on your environment, asking what you see as some important commonalities between MHPSS and peace-building sectors, and what do you see are the key differences? How can some of the differences be of potential value in integrating MHPSS and peace building? And how should we approach differences that can be sources of uncertainty and division? Next slide, please. I mentioned earlier that there are different types of integration between MHPSS and peace building. Here we have an illustration to help us think of integration as a spectrum, from light touch linkages to full integration. It also shows that integration can occur across various levels, including at the level of programming, the organizational level, the interorganizational level, and in relation to conceptualizations of peace building and MHPSS. On the left hand, we see the elements of programming, processes, and conceptualizations, which may develop separately on the left hand of the spectrum. In the center of the spectrum, we can see where they are being brought closer together. And on the right, we see where they are fully braided. At present, the braided approach, where they are fully integrated, is what we hope to achieve, as more attention is being given to developing efforts at the programming level. Again, the report includes guiding questions that can help to reflect on how to move beyond the organization-specific fragmented approach that have often limited the effectiveness of the work in the triple nexus. Widespread work on integrating MHPSS and peace building in post-conflict settings may create the impression that integration is mainly a post-conflict priority. The table here illustrates work that integrates MHPSS and peace building and is highly relevant in humanitarian contexts. Sharp distinctions between humanitarian, post-conflict, and longer-term development settings have become blurred. So items that are shown in one column might also be included in others. The country case studies in this report illustrate how protracted conflicts can create complex country situations with a mixture of humanitarian, post-conflict, and longer-term development contexts. In future work, it is important to intentionally integrate MHPSS in peace building at all phases in contextually appropriate ways.
So there are a number of recommendations within the report. We can see the next slide. Here we have the main recommendations in the report. The overarching goal should be moving towards bi-directional, holistic approaches to integrate MHPSS in peace building. Unidirectional approaches, such as only bringing MHPSS components into the work of peace building, have considerable value, yet will not reap the full benefits of integration. However, as there is no one-size-fits-all approach to integration, it's important to work within the integration levels and along the spectrum in a manner that's most reflective of the needs and capabilities of the people and communities, and the capacities of the actors, the demands of the feasibility within the context. This lays the groundwork for progressively moving towards full integration over time. Next slide, please. And so lastly, we have some recommendations that are included in the policy brief for donors and policymakers. This brief is attached to the annex of the report. So in addition to the recommendations for all practitioners and other stakeholders, we have these messages we would like to communicate for strengthening of co-learning and networks that include people and expertise from both sectors, focusing on enabling self-care for all actors involved in integrating MHPSS and peace building, dedicated funding for integration of MHPSS and peace building, and increased flexible and long-term funding for integration of MHPSS and peace building. So we do hope that these recommendations are helpful to us as practitioners, but also to help to advocate to create the setting that we would like to do this work in. So thank you all, and I'm now going to hand it back to Natalia to move us forward. Muchas gracias, Melissa, por explicar con más detalle este informe, niveles de intensidad de integración, la importancia de involucración de los actores de base, pero también los facilitadores y retos que pueden afrontar a la hora de implementación, que podemos afrontar todos, ¿no? A la hora de implementación de integración y las recomendaciones como actores humanitarios que podemos tomar. A continuación pasamos a la siguiente presentación por Dr. Wilson López sobre la salud mental y los territorios de conflicto, el caso de Montes de María. Dr. Wilson, adelante. Bueno, en primer lugar, mil gracias por este espacio. Quiero agradecer también al profesor Mike Wells, que fue quien me invitó a participar en el reporte de Colombia, en el informe de Colombia, a profesores y a personas que han trabajado como Juan David Villa, que también al cual entrevisté, a Verónica Pardo, a Germán Casas, de Médicos Sin Fronteras en ese momento, y bueno, a todas las personas que colaboraron en este reporte desde Colombia. En esta, como van a ver, síntesis del reporte de Colombia en varios momentos, voy a concentrarme en este proyecto que nos lleva comprometidos 4 años en los Montes de María. Eso ha implicado, desde mi punto de vista, como incluso poner en juego temas conceptuales, metodológicos en este trabajo en los Montes de María. ¿Podemos pasar, por favor? Ahí están los investigadores que me han acompañado: Paula Bibol, Diana Rubio, Denis Rocío García, asistentes Laura Cano, María Juliana Reyes, Resica Blanco, que han acompañado este proyecto por 4 años. Los Montes de María, como ustedes ven, ha sido un sitio de más de 70 masacres, miles de asesinatos y cientos de casos de personas desaparecidas, acciones paramilitares, guerrilleras del Estado y una profunda polarización política que se ha expresado en muchas maneras en la región. Cuando ustedes ven el mapa, que ustedes pueden ver ahí, ese mapa muestra el elemento, la baja montaña, la media montaña y el Golfo de Morrosquillo. Esa zona es un corredor, y el ser un corredor, y además de tener una riqueza tan grande,
la ha convertido desafortunadamente en un lugar donde la guerra en particular se ensañó con los pobladores y con la población de Montes de María, y que aun cuando es común que todo el mundo diga esa guerra ya la ganaron grupos paramilitares y hay control paramilitar en la región, igual es muy fuerte las consecuencias de la misma, aun cuando hayan disminuido cifras de homicidio con relación al momento álgido en los finales de los 90 y mediados de los 90. Como ven, está cerca a Cartagena, la costa Caribe. Son 15 municipios. Nosotros tratamos de incidir en los 15 municipios de los Montes de María, en 2 departamentos distintos. Y nosotros trabajamos con comunidades afrodescendientes, afrocolombianas, indígenas, campesinos, em, pero también comunidades de mujeres, comunidades LGTBI, ¿sí? Porque una cosa que podemos ver es que en esta región la organización comunitaria, las iniciativas comunitarias fueron una forma de resistencia ante los actores armados, ¿no? Entonces, el empoderamiento de los liderazgos en términos de las comunidades, la forma como las comunidades se organizaron y se han protegido, fueron un elemento central en el proceso de lo que han vivido las comunidades de los Montes de María en los últimos 20, 30 años. Siguiente, por favor. Esta mistura, antes de que pasemos a la otra, sí, podemos pasar a la otra, por favor. Sí. Esta mistura de asociaciones, la otra, por favor. La siguiente. Esta. Es lo que yo como les comentaba, que lo que ha pasado es que la ausencia del Estado, la cooptación de grupos paramilitares en particular sobre las instituciones del Estado, lo que hizo fue generar que las comunidades desarrollaran en forma independiente eh, una gran cantidad de procesos de cuidado y de autocuidado. Entonces, este proyecto, una de las cosas que evidenciamos es, oiga, es necesario que nosotros hagamos visible y que entendamos y que hagamos visible con las comunidades esos procesos de cuidado y autocuidado que las comunidades han desarrollado para protegerse y como forma de resistencia a unos actores armados que terminaron controlando los territorios y repito, cooptándolos, o sea, siendo parte de y usando muchos de los recursos, por ejemplo, en el sistema de salud en particular, que fueron orientados hacia estas instituciones. Y claro, aquí el tema del cuidado psicosocial y el bienestar se volvieron un elemento central, ¿sí? Ya si el Estado no está, pues las comunidades desarrollan sus propias prácticas culturales de cuidado y autocuidado en salud. Ese concepto me parece importante, es conceptualizar la salud como como un conjunto de prácticas culturales y no solamente como un resultado. Sí, que es como se suele ver, ahí hay un problema conceptual que debíamos abordar en algún momento en términos internacionales, porque el concepto de salud mental es bastante perverso en muchos sentidos. Por otro lado, evidentemente lo que evidenciamos es que una buena parte de las políticas públicas en salud desafortunadamente se orientan desde lugares que no son las propias comunidades. Y lo que vamos a terminar tratando de visibilizar y tratando de visibilizar, porque las comunidades lo construyen, es cómo construir políticas públicas y regular los sistemas de atención en salud desde la comunidad como un actor fundamental, no como solamente un actor que está recibiendo, sino como un actor que construye, como un actor que tiene un papel determinante y que debe tener un papel determinante. Esto creo que ya lo comenté, que evidentemente el tema de los movimientos sociales, de las formas de organización en Montes de María, en diferentes formas, ha sido un elemento de protección fundamental en la región. Siguiente, por favor. En nuestro proyecto, voy aquí, realmente es cómo construir un modelo de atención en salud mental eh, eh, para buscar aportar a la salud mental en los Montes de María, pero cómo co-construir con las comunidades realmente. No era un grupo de expertos que va a la región, sino que nosotros incluso hicimos una consulta previa con lideresas de la región y les preguntamos si consideraban que era necesario indagar
un proyecto que se ocupara de temas de salud mental. Las comunidades de los lidereses y las lideresas en la consulta dijeron, sí, la salud mental es algo de lo más descuidado en la región y creemos que es muy importante para los procesos de reconciliación y de paz en la región. Entonces, en esa medida, el primer objetivo que nos propusimos fuera explorar el estado de afectaciones de salud mental en las comunidades de los Montes de María, caracterizar la relación entre las comunidades y los servicios de salud disponibles en la región, caracterizar las prácticas culturales de cuidado en salud y diseñar, implementar y evaluar participativamente una versión piloto de un modelo de atención psicosocial en salud, y de manera co-construida, construido con las comunidades de Montes de María. La siguiente, por favor. Y quiero aclarar que nosotros pudimos ingresar no solamente porque hicimos esta consulta, sino porque el equipo del Grupo Regional de Memoria Histórica de la UTB, liderado por el profesor Pablo Abitbol, llevaba ya años trabajando en la región y eso nos permitió tanto hacer las consultas como ingresar. No obstante, igual el ingreso a tratar temas como la salud mental, entre comillas otra vez, salud mental, como la salud o el bienestar psicosocial o como los problemas psicosociales que hay en el territorio, es altamente complejo. No es tan fácil que la gente se abra a comentar y abrirse en proceso. Por eso siempre nos planteamos un proyecto que durará por lo menos 3 años. Este proyecto tiene 4 años. En la primera parte hicimos todo el trabajo de alistamiento de trabajo de campo, trabajamos en investigación participativa, todo el enfoque es de investigación participativa, trabajamos con grupos focales, en entrevistas individuales, realizamos encuentros regionales 2021 a 2023 y empezamos a trabajar con grupos focales con personal de salud. Es decir, una era la dinámica de trabajo con líderes y lideresas comunitarias de todas estas organizaciones, repito, afrodescendientes, indígenas, campesinos. Eso es de una riqueza gigantesca para tratar de entender cómo se entiende la salud mental, cómo se entienden los problemas que viven y cuáles son las características de las prácticas que tienen estas comunidades en cuidado y autocuidado en su salud. Hay que mencionar que acuérdense que estamos saliendo de pandemia y que en algunos de estos grupos, algunos, por ejemplo, grupos indígenas afirmaban que no se iban a vacunar, que las vacunas no eran lo mejor y que ellos tenían medicina comunitaria, no sé si usar la palabra ancestral por todas las misturas que hay ahí, pero sí una medicina que los protegía. Entonces teníamos que tener mucho cuidado con todos estos temas. Después lo que trabajamos fue una fase de análisis y diseño de cómo trabajar co-creativamente sesiones de trabajo y en el 2023 trabajamos con 2 tipos de herramientas. Una herramienta que es de investigación participante que se llama Diseño Centrado en Personas, donde las comunidades priorizaban los problemas de salud. Aquí quiero mencionar que esa priorización a veces no se correspondía con los instrumentos cuantitativos. La investigación usó también diferentes tipos de instrumentos tradicionales de salud mental, que lo que hacen es identificar problemas ligados a clasificaciones psiquiátricas. Eso, desde mi punto de vista, es un problema que es necesario repensar. Y claro, las personas lo que dicen es, como vamos a ver, un problema central para nosotros es la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Sí, hoy. Otro problema principal es el tema de consumo de alcohol y drogas. Otro problema es los temas que las comunidades llaman tristeza, miedo y demás, ¿no? Entonces, es el lenguaje de la comunidad más que el lenguaje ligado a expertos que traen una forma de ver las temas. Después, claro, empezamos en esa co-construcción, además de eso, a, a- a tratar de construir un diálogo deliberativo con las comunidades. Entonces, en 2023 generamos una serie de espacios de deliberación, de discusión pública, ¿sí? De discusión con las comunidades, de discusión con las comunidades, de discusión con los actores en salud de la región. Y este año lo que hicimos fue hacer un trabajo de evaluación de resultados, de validación de conclusiones, de devolución, que terminamos hace más o menos 20 días en
en el Museo de Mampuján, en María la Baja, dentro de los Montes de María. Evidentemente, esto ha sido atravesado por problemas de seguridad, para lideresas, líderes y para gente de las comunidades, y de procesos electorales que han exacerbado los problemas de seguridad de los habitantes de la región. Por otro lado, pues trabajamos con 168 lideresas y líderes de la región, y 47 trabajadores de la salud. La siguiente, por favor. Em, Algunos resultados. Entonces, primero, evidentemente, un tema de este proyecto se financió por MinCiencias, como vieron, y con fondos del Fondo Newton con el Reino Unido en el primer año. Después hubo una ruptura y tuvimos que seguir solos. Pero lo primero es que eso hizo en el marco post-COVID. Y claro, un tema de la financiación era ver cómo el COVID había incidido. El COVID realmente influyó negativamente porque las comunidades estaban en ese proceso de años, después de años de guerra, de años de conflicto, de años de vivir la violencia sistemática por parte de múltiples actores armados. Eso rompe tremendamente los tejidos sociales en los territorios. Y el COVID llega y lo que hace es influir negativamente en la salud de las personas. Tan negativamente que, por ejemplo, algo como el luto, el llevar el tiempo y las prácticas culturales asociadas a la pérdida de alguien se rompen porque no es posible reunir las comunidades. El COVID lo que termina es rompiendo en muchos sentidos los espacios de encuentro comunitario. Por otro lado, desafortunadamente en la región las afectaciones a la violencia no paran, disminuyen en homicidios, pero no se disminuye el tema de las amenazas. Sí, las amenazas son permanentes a las comunidades, y repito, los momentos de elección de congresistas y de electorales en la región siempre exacerban la presencia de los actores armados con amenazas, y esas amenazas traen otra vez, ¿no? Generan reexperimentación de toda la historia de violencia que han vivido. La zona es profundamente desigual, y la situación socioeconómica de condiciones de pobreza y miseria, pues no favorecen el que se pueda mejorar los temas de salud. Y repito, desafortunadamente hay experiencias donde los actores armados se aprovechaban del sistema de salud y lo extorsionaban, y entonces no hacían posible que ni siquiera el sistema de salud pudiese dar respuesta a muchas de las prioridades de los problemas logrados. Eh, Les decía, la comunidad prioriza, y a mí me parece esto muy importante, porque en general los sistemas de evaluación en salud mental se concentran en identificar temas como ansiedad, depresión, estrés postraumático, pero las comunidades deciden priorizar violencia intrafamiliar. Y aquí aparece un evento paradójico y crítico, y es que las prácticas de cuidado parental, las prácticas de crianza son violentas, y las comunidades tienen un choque, ¿no? En eso. ¿Cómo hacemos? Porque evidenciamos que la violencia intrafamiliar es un problema central hoy, ¿sí? Y nos afecta, y lo ven como un problema de salud, ¿no? Eso me parece muy relevante en términos de la discusión que hoy se hace de las leyes que están cursando en Colombia sobre temas de salud. Y eso también evidencia desconexiones entre los operadores del sistema de salud y otros operadores dentro de la misma región que trabajan, qué sé yo, en las comisarías de familia, donde llegan las denuncias por violencia intrafamiliar. Qué La pena relación con entre... usted, doctor. Nos tenemos que ir cortando porque ya Ay, nos está perdón. pasando la hora. La relación entre servicios de salud, que son muy complicados, hay un problema ahí, y creo que esta parte es muy bonita, que es la parte de evidenciar todas las prácticas culturales de cuidado en salud. Creo que son muchas, son muy bonitas. Ojalá nosotros podamos compartir todo esto. Tenemos un video, tenemos una serie de recursos que ojalá los podamos compartir cuando los tengamos. La siguiente, y yo creo que es la última, perdón, la siguiente. Las recomendaciones. Entonces, creo que ya sabemos que hay un conjunto de problemas
que han exacerbado los temas de salud y que es necesario construir políticas de construcción de paz asociadas a temas de salud y que el tema no ha pasado y es difícil. Que toda la creación y la co-creación y los problemas deben ser de largo plazo, no pueden ser de corto plazo. La intervención y las ayudas no pueden pensar en proyectos de 6 meses, de 8 meses, de un año, sino deben pensarse en proyectos de 3 o 4 años. La siguiente, y que deben tener, por favor, en consideración siempre las prácticas que tienen las comunidades instaladas para el desarrollo. Es necesario seguir ampliando los espacios de conversación y deliberación con las comunidades. Sin eso no se puede construir, ese debe ser el mecanismo central de construcción de cualquier acción de trabajo con comunidades, no solamente en los Montes de María, pienso yo. Y deben buscarse financiación para proyectos de largo plazo, que era lo que yo decía. Y el tema de política pública debe venir de la comunidad hacia arriba y no, como suele ocurrir, de los actores en los escritorios en las ciudades o los expertos en las ciudades hacia abajo. Sí. La siguiente, que creo que esta era la última. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa, ahí está mi correo para compartir los materiales que desarrollamos con las comunidades. Gracias. Qué bien, doctor. Muchísimas gracias por toda la explicación de su trabajo de años en un tiempo tan corto y también por enfatizar la importancia de la implementación de programas psicosociales como el autocuidado y la necesidad de adaptar las acciones en cada contexto, reforzando las prácticas culturales y enfoque participativo. Realmente muy interesante y ojalá podamos tener acceso a más recursos que nos cuentan. A continuación pasamos a la presentación de Mariana Sáenz Uribe de Corporación Vínculos sobre experiencias desde Colombia y factores clave en la construcción de paz. Adelante, Mariana. Hola, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por la participación en este webinar. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y que se han conectado en este momento. Un saludo pues muy cordial para todos y para todas. Nosotras les vamos a presentar, digamos, algunos elementos importantes en una línea de tiempo que hemos construido frente a lo que ha sido el acompañamiento psicosocial y la salud mental y los procesos de construcción de paz en Colombia. Me dicen que no se escucha bien. Voy a quitarme los audífonos. Ahorita mejor. Sí, si mantiene el micrófono ya mejor. Gracias. Algo ha pasado, ahora no le escuchamos nada. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Perfecto. Entonces, no, yo estoy en el canal de español. Muy bien, les voy a presentar una línea de tiempo de cómo han habido diferentes hitos en la historia de Colombia en los que hemos visto cómo se ha incorporado los elementos de acompañamiento psicosocial y salud mental y en los procesos de construcción de paz. Entonces, esto para mostrar cómo no estamos, digamos, en la misma situación que hace 20 o 30 años, sin embargo, cómo también falta mucho camino por recorrer, pero pues digamos que hay un marco normativo, jurídico y político favorable en Colombia para la construcción de los procesos de paz y acompañamiento psicosocial y salud mental. Queremos empezar por la Ley 387 de 1990, la primera ley que reconoce la situación de desplazamiento forzado en Colombia y en la cual se adoptan medidas para atender el desplazamiento forzado. Sin embargo, en ese momento, por ejemplo, desde lo psicosocial fue muy importante reconocer cómo el desplazamiento forzado estaba generado pues por un contexto de conflicto armado y cómo se requería que no se nombraran a las personas como personas desplazadas, sino como personas en situación de desplazamiento, reconociendo, por ejemplo, cómo favorecer la construcción de una identidad que no fuera atada a la victimización misma. Entonces ahí ya empezamos a ver cómo desde lo psicosocial, a pesar de que están digamos, las leyes, el marco normativo, empieza a haber todo un movimiento y una exigibilidad frente a cómo considerar los problemas sociales, los problemas que estábamos viviendo en ese momento en Colombia, y cómo incidir en el reconocimiento, por ejemplo, de la población en situación de desplazamiento para no anclar el sufrimiento a la identidad victimizada. Después, posteriormente, en el 2004, sale la sentencia T025,
que declara el estado de cosas inconstitucional en Colombia porque la atención a la población en situación de desplazamiento no había sido suficiente. Esta ley se quedó, digamos, muy corta frente a todo lo que se debía hacer. De aquí quiero resaltar el papel muy importante de la Corte Constitucional y de los autos legislativos que sacó en términos de el reconocimiento de las afectaciones particulares y diferenciales en comunidades étnicas, comunidades afro, niños y niñas, mujeres. Creo que eso fue un elemento muy significativo que nos brindó en Colombia factores muy importantes para reconocer cómo podíamos avanzar en la construcción de paz y en el acompañamiento psicosocial, teniendo en cuenta las particularidades y los enfoques diferenciales. Muy rápidamente después, la ley 975 del 2005, ley de una negociación con los actores armados, en ese caso los grupos de autodefensas y paramilitares, una primera ley en la que se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta ley fue pues muy ampliamente criticada y discutida. Los movimientos de derechos humanos la consideraron en su momento una ley más de perdón y olvido. Aquí el papel de la sociedad civil fue fundamental en términos de denuncia, en términos de el reconocimiento de lo que venía pasando en las comunidades. Importante destacar pues que en este momento ya se empieza a hablar de reparación colectiva en Colombia. Esta es la primera ley que lo trae y creo que es un elemento fundamental en términos de construcción de paz, ya que plantea que no solo es el daño que se causa a nivel individual, sino el daño que se causa a nivel colectivo en las comunidades que fueron ampliamente victimizadas, sistemáticamente victimizadas, como lo decían, por ejemplo, con el caso Montes de María. Posteriormente está la sentencia T045, una sentencia muy importante porque reconoce cómo la violencia sexual en el caso y la violencia armada en el caso de la masacre del Salado, también en los Montes de María, generó unas afectaciones en salud mental y en salud física a las mujeres tutelantes que pusieron la sentencia, pero esta sentencia además genera unas órdenes complejas que busca que la población, atender a toda la población comunitariamente, no solo a quienes sufrieron la afectación directa. Y creo que ese es un paso súper importante y ahí, digamos, también la sociedad civil fue clave en términos de darle elementos a la Corte Constitucional para que pudiera tener argumentos de cómo las afectaciones no eran solo a nivel individual, sino que tenían un componente familiar y comunitario y sobre todo cómo el no haber atendido oportunamente a las personas después de la masacre generó unas afectaciones en salud mental muy graves que se hubieran de pronto podido prevenir si hubiera habido una atención psicosocial y en salud mental oportuna. Entonces es muy importante esa sentencia en términos de lo que muestra cómo fue el proceso en el Salado. Después viene la ley de víctimas, una ley que hemos luchado y construido y que la sociedad civil ha incidido profundamente en la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras. Importante decir aquí el papel que ha tenido el enfoque psicosocial porque es, pues digamos, una primera ley que ya establece que la rehabilitación hace parte de la reparación integral. ¿Sí? Y ahí creemos que es fundamental la articulación entre todas las medidas de reparación para lograr realmente avanzar en la construcción de paz. Se requiere satisfacción, rehabilitación, indemnización, garantías de no repetición, restitución y la rehabilitación, además, importante, se crea el programa de atención psicosocial, el PAPSIVI, y salud integral, en el que ya se empieza a reconocer cómo las afectaciones en salud mental y los daños, los graves daños que genera el conflicto armado, también tienen un correlato físico, un correlato en el cuerpo, en las enfermedades y que es importante atender no solo las afectaciones psicosociales y en salud mental, sino también en la salud física. Y ahí empezamos a posicionar desde la sociedad civil también todo el concepto de salud integral. Después viene la ley de salud mental, importante en Colombia, pues que existiera esta ley, sin embargo es llamativo que no reconoce el contexto de conflicto armado que ya se había reconocido en la ley en el 2011. Entonces ahí hay como
habla de las violencias, pero no tiene en cuenta el contexto de conflicto armado y no es lo mismo las violencias que la violencia sociopolítica, la violencia de conflicto armado que hemos vivido en Colombia. Si me regalas la siguiente. Después viene el acuerdo de paz en el 2016, muy importante porque además reconoce, pues crea el sistema integral para la paz y reconoce todo el proceso, digamos, y profundiza el pedido que venían haciendo las comunidades en términos de atención psicosocial y salud mental. Nos parece aquí muy llamativo, pues, como el acuerdo de paz también crea el Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial, Convivencia y No Repetición, buscando llegar a las comunidades más lejanas, a las comunidades rurales, generando procesos, pues, de rehabilitación que generen convivencia y no repetición, y ahí creemos que tiene todo que ver con la construcción de paz. Lamentablemente, el acuerdo a hoy en día, pues los avances no han sido los esperados, han presentado, como lo decía Natalia al principio, pues grandes desafíos en el cumplimiento y en la implementación del acuerdo. Las medidas de rehabilitación que se establecieron en el acuerdo, pues también están todavía, no han sido, digamos, implementadas en su totalidad, y este Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial, Convivencia y No Repetición, que nos parece una apuesta de país muy importante, aún no ha sido eh, reglamentada e implementada. Creo que estaban realizando un piloto el año pasado, pero pues se requiere mayor implementación. Pero es una apuesta que plantea cómo es importante tener en cuenta todos los programas comunitarios y el acompañamiento, digamos, como social y comunitario para la construcción de la paz. Después llegó la pandemia COVID, pues ya se han hablado aquí, pero creemos que fue importante en Colombia, pues cómo se evidenciaron la crisis del sistema de salud y de las graves afectaciones en salud mental y afectaciones psicosociales, y que las víctimas del conflicto armado lo sufrieron de una forma además desproporcionada, ya que pues no tenían acceso ni podían ser atendidas en salud. Pero además, pues se evidenció, digamos, las graves afectaciones a la salud mental, también en profesionales humanitarios, en las organizaciones no gubernamentales, en las instituciones, digamos, ahí creo que vimos una realidad que estaba tal vez más invisibilizada u oculta. Después, en el 2022, tenemos otro hito fundamental en Colombia, que fue el informe final de la Comisión de la Verdad, un proceso muy participativo y amplio que reconoció las causas estructurales, y creo que aquí lo que quiero resaltar es cómo la Comisión de la Verdad efectivamente incorporó un enfoque psicosocial y tiene unas recomendaciones también en términos de salud mental, acompañamiento psicosocial. Ahorita estamos pues en el proceso de paz total. Importante decir que Colombia está en un momento de posacuerdo, pero no de posconflicto. El conflicto en Colombia continúa. Hay un montón de conflictos diferentes en los territorios, un montón de actores armados enfrentados entre sí. El conflicto ha variado y pues realmente lo seguimos viviendo. Como conclusión y ya para terminar, pues quiero como de todo este camino y de este recorrido y de esta línea de tiempo decir pues que no estamos en la misma situación que estábamos hace 30 años. La situación ha cambiado, pero sigue siendo grave. Los procesos de construcción de paz y acompañamiento psicosocial deben ser a largo plazo, deben incluir, incluso considerar los daños intergeneracionales y transgeneracionales que se han generado de generación en generación. Deben considerar el sistema de creencias y los imaginarios colectivos que legitiman y validan la violencia, mientras no cambiemos la forma como pensamos lo que vivimos, sobre todo en términos también de violencia de género. Pues la violencia se va a reproducir y puede ser que podamos llegar, digamos, a acuerdos donde los actores armados dejen las armas, pero vamos a seguir viviendo una violencia estructural y una violencia basada en género que debemos transformar. No es suficiente la psicología y la psiquiatría. El campo de la salud mental debe incorporar una mirada transdisciplinaria, multidisciplinaria, que integre las voces de los actores locales, que integre las prácticas sociales y comunitarias, que integre las formas
propias de las comunidades en términos de su sanación. Y el rol de la sociedad civil es importantísimo para intentar disminuir la brecha que hay entre todo este marco normativo, jurídico y político y la realidad de las comunidades que siguen viviendo la guerra y siguen viviendo graves afectaciones en la salud mental. Entonces, pues yo sé que ya se acabó el tiempo, era una mirada muy cortica, hay mucho más que decir, en el chat también les voy a dejar mi correo y la página web de la Corporación Vínculos, donde también pueden encontrar mucha otra información de lo que hemos venido trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Qué importantes temas ha puesto sobre la mesa, tanto a nivel de contexto y recorrido histórico, pero también la perspectiva sistémica, que es fundamental en el abordaje de los procesos de construcción de paz e integración con la salud mental y apoyo psicosocial. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos al siguiente tema, presentado por Carolina y Andrea, sobre la agenda de aprendizaje en SMAPS y construcción de paz. Adelante. Gracias, Natalia. Hello, everyone. We'll be presenting in English. So thank you so much for attending this webinar, which is very important for us in Colombia to really position what is happening and what we have been learning. So we're going to focus actually in a dynamic learning perspective that we are addressing in HealthNet TPO Colombia. This dynamic learning perspective is something that the report is always mentioning, saying that as we are practitioners and we are researchers, we have to be focusing on this ongoing dynamic where all the participants involved, all the actors involved in the process of peace building and mental health and psychosocial support, we are all involved in it. So I think we really want to highlight this quality of the process where we all are witnessing how the different actors are constantly needing to have this open perspective to the lessons learned that we can carry to the different communities that we're working with. Next slide, please. So this dynamic learning perspective means to be from, with, and for the communities, focusing our work from this perspective. And we have been approaching this with this active listening factor, which seems so basic, but it is not as easy to really address it as we want it to be in this embodied perspective that it demands all the time to be with the communities in all of these different levels where mental health and psychosocial support is supposed to be addressed in different specialized and non-specialized services. And sometimes we don't like in Colombia and actually in Latin America, this pyramid structure, as sometimes it is understood from this structure that the people that need these specialized services are the only ones who need the services for mental health. And actually then we don't consider all the people that is in the lower levels, in the community level, and that we are all affected and impacted by this context of war and conflict, armed conflict that we live, for example, in Colombia. So sometimes we just want to consider this pyramid as the invitation of thing as a moving structure, as an ongoing dynamic, where we all consider the different parts of the structure as essential for peace building, as essential to really focus on mental health and psychosocial support from different levels, and that we really want to understand that we need community healing processes in Colombia. And in that sense, we understand that this is a systemic approach, as we have been mentioning throughout the whole presentation, where we are, first of all, honoring the concepts and the perspectives from the communities that we're working with, where they actually address mental health, as actually the Professor Wilson mentioned, not with this concept of mental health, because it can be excluding their perspective, which is more about an integral well-being, is actually talking directly about peace, is talking about harmony, equilibrium, and other concepts that they use to describe mental health.
And in this sense, we also want to address peace building in this dynamic approach, where we are communicating each other from a critical perspective. And in Colombia, we have to understand this critical perspective in the sense that Dr. Mariana was also mentioning, saying that in Colombia, we're in this post-agreement conflict situation. So we are not in a post-conflict context right now. And this implies a lot of different complicated and complex situations that have been addressed in different reports and news, but maybe sometimes the international community is not very aware of. First of all, in this sense, I want to mention that the Special Jurisdiction for Peace made an alert in 2021 about the increasing hostilities and the organization and presence of the illegal armed groups in 12 areas of the countries. This exceeds the international standards for measuring the internal armed conflicts. Some of these areas can be Montes de Maria, south of Bolivar, west of Antioquia, south of Chocó, Low Calima, medium and high Atrato, north of Cauca, Valle del Cauca, Ariari, and Low Putumayo, and many others. The second fact that I really want to mention is that so far this year, 2024, until the 5th of May, there have been 66 murders of social leaders and 10 signers of the peace agreement. That is a report that in the past is given from the Observatory of Human Rights and Conflicts for Peace, and they mentioned the different massacres that have been reported in the different years. I'm going to mention in 2022, there were 94 massacres and 300 victims. 2023, 93 massacres and 300 victims as well. And in 2024, until now, it's been 11 massacres with 21 victims. So this is really worrying us because the situation is really changing. And of course, it is not the same as it was before, but we really need to keep the efforts to peace building and to keep healing in the community in different levels. And the third report that I want to bring up is the one that was addressed by the Spanish Agency for International Development Cooperation, Oxfam, and the Embassy of the Netherlands in Colombia, which highlights that the highest correlation between these murders and the areas in which they have been committed is related with the presence of illicit crops where drug trafficking exists, roots exist. The regions that have been repeatedly warned by the early warning system, with a strong presence of paramilitary groups, militarized zones with social organization processes, places with illegal extractive activities, particularly mining, close to territorial training and reintegration spaces, and many others. So what we have heard from the communities is a constant feeling of fear, distrust, and the breakdown of the social fabric, which is still present nowadays. So we really want to keep in mind that the process of peace building and of healing in different generations is still present. Carolina, please go on. So thank you. Good morning and good afternoon, everyone. Next slide, please. So based on the aspects that the report explain and present us, we want to present some reflections that we have been discussing and learning as part of Colombia peace building efforts. Next slide, please. To begin with, it is necessary to know that in Latin America and the Caribbean, 1 out of every 3 women has experienced some form of physical or sexual violence in their lives. The region is also one of the least tolerant in the world for LGBTQ+ people, and these scenarios become more complex in the context of conflict and post-conflict processes. Specifically in Colombia, thanks to the advocacy work of women's movement organizations and feminist collectives, it has been possible to incorporate a macropace 11 entitled Gender-Based Violence, Sexual Violence, Reproductive Violence, and Other Crimes Committed because of
prejudice based on sexual orientation, gender expression, and/or gender identity in the context of the Colombian armed conflict. This macro case is part of the 11 cases that the Special Jurisdiction for Peace is taking on. In the framework of the jurisdiction work, the registry of 35,178 victims, that's an official date, victims of sexual, reproductive, and other gender-based violence and violence based on prejudice was found in events that occurred between 1957 and 2016. So as we all know, the relationship between sexual and gender-based violence and conflict is really complex. Both are a product of a complex interaction of social, cultural, and economic factors which interlink and mutually reinforce each other. In many cases, the link is simply that when the violence against women is normalized, so is violence in general. So this means initiatives that challenge gender-based violence often have far-reaching consequences for the rest of society, as well as the women and men directly involved. So by integrating the MHPSS component to lead actions against gender-based violence in humanitarian sector, it is necessary to lead dialogue scenarios to question the normalization of violence and advocate for the demilitarization of daily life. In this process, it is important to contemplate, for example, as you see on the slide, the redistribution of power as a commitment to strengthen local knowledge and the recognition and certification of local expertise, including the professionalization of community agents. And in this sense, as on the TPO, we have successfully advanced in different groups the training and certification of community-based psychosocial focal points. It is also important to include the contributions of feminists and others' perspective to the depathologization of mental health and the questioning of inequity in health. We have led, for example, in the sense in the frame of the WAC program and this Women, Peace and Security Agenda, some important audiovisual and psychocultural and psychopedagogical processes to build knowledge about the intersection between MHPSS and peace building, including the feminist perspective. It is also important to address the implication of climate change and issues of land rights violation as aggravating factors for the prevalence of mental health risk events in the whole society. And also it is important strengthening committed actions to generate cross-learning agendas that, without ignoring the contextual particularity of each problem, recognize the technical tools necessary for the creation of safe spaces for humanity and civil society. This is the case of the action that we have advanced in the framework of the Women, Peace and Security Agenda through cross-learning actions between different countries, an example of which is the research based on community action that we are carrying out from HealthNet TPO between South Sudan and Colombia. Next slide, please. So we also invite everyone in Colombia to really come up with an invitation to a embodied peace building process. What does this mean? To actually approach mental health and psychosocial support from these lenses of the integration with peace building, acknowledging first of all that trauma from the armed conflict really impacts us in different ways, not just individually, but as we have mentioned, intergenerationally and transgenerationally, that we are immersed in different cycles of violence that are repeated within families, society, and structural violence. So we really need to be having mental health with this holistic approach that we have been mentioning before. We have to
get the access to different safe spaces to talk about this, talk about trauma, to talk about healing strategies, to reflect about our language, our practices, how do we reproduce these cycles of violence within those languages and practices that we are involved in our cultures, how to bring up different strategies, creative strategies about how we transform creatively, how we move in the world, how we move in our societies, how do we create these relationships in different ways. And this mental health with this holistic approach really needs a focus on self-care and collective care, caring for the environment, as Carolina was mentioning, and to rebuild the social fabric that implies healing together, access to education, basic needs, equal rights to employment, for example, security measures, safe spaces, active participation in advocacy actions, which it has been particularly just addressed by the peace building process, but it is essential for mental health, for the community level, to really be participating actively in the advocacy processes of peace building. And yes, of course, we have to acknowledge that trauma is in our bodies, but so are the resources for healing and for building peace. So we have to consider our bodies changing over time within a network of development resources. But we have to go to our body first, to be present here and now, which is something that trauma usually takes from us, that possibility to be here and now. And when we go to our bodies, we really acknowledge just what we are, how we are, what we need, how are we moving in our bodies, but also these resources that we have, not just individually, but as communities, as collectives. And in that, we can really highlight the local and the ancestral strategies that are essential to heal, that are essential to build peace. These strategies that remind us from our collective power, that help us to reclaim those things that have been oppressed, that have been stigmatized as less scientific or less valid in areas like mental health, but that actually they really are the ones that help us through generations to go healing and to keep the community level with the knowledge that we need. And they don't have to fight with this scientific level. It is important that we consider these specialized tools and mental health professionals as well. They've learned, and we have learned from different other perspectives that can actually go interwoven with the ancestral strategies. So instead of keep like fighting which one is better, which one is more valuable, I think there's always the importance of integrating and keep this ongoing dynamic process of relationship. And then we can also work with the cycles of violence that we were mentioning before, and integrating these creative strategies as listening our bodies, our collective bodies, and our embodied strategies, that when we go to this awareness of our bodies, awareness of how we are in this non-verbal communication level, then we can support this from not just to attend, like to go to the crisis and to see what can we do in a moment of emergency, but we can also enhance the relationships of the community. We can also heal together, and we can also connect with each other from the sensitivities. We are able to be unique at the same time that we belong to something which is also what is being broken with all of these armed conflict processes. And now we can also not be just part of a group that it's been traumatized or been affected, but also a part of a group that is building peace, that is healing together, that is keen to really connect in other ways and to build safer spaces and healthier relationships between each other. And I think that's something that is really... Qué pena con usted, Andrea, ya nos hemos sobrepasado el tiempo. Se puede ir terminando. Gracias. Claro. So it's really challenging what we have been meeting in this context, but I think it is really hopeful that many of the women and girls in the community that we have working with, they are already coming up with these strategies and with these perspectives. Carolina, please go on.
So to the end of our reflection, we want to, next slide, please, finalize. We want to emphasize that the experiences of conflicts, environmental crisis, and post-conflict affect at first instance the basic care and protection conditions for all manifestations of life. This implies that MHPSS actions must address the conditions of self-care and security in the different stages of conflicts and peace-building actions. To this end, it is necessary that MHPSS investment funds be implemented both of crisis attention as well as for promotion and prevention processes that allow sustainability process in the different steps of peace building. Increasingly, it has been documented how the strengthening of capacities in MHPSS focused on promotion of collective care spaces and the claiming of self-care as a life protection practice allows women and traditionally excluded and vulnerable communities to actively participate in peace-building process, in the development of capacities that transcend humanitarian assistance and contribute to the construction of sustainable and lasting peace. It will be essential to involve the understanding of care systems that allow men and women to participate in an equitable and equally recognized and retributed way in the actions of production and reproduction of social bonds and of the different ways of life. As part of our work in Colombia, we have special area of knowledge development dedicated to the intersection of MHPSS actions to support the sustainability of women economic autonomy initiatives within the framework of care system-centered perspectives. Agradecemos mucho la presentación de Andrea y Carolina, vinculando la teoría con las prácticas de integración en Colombia, recalcando la necesidad de implementación de programas integrados y reparación inter y transgeneracional, como lo han explicado muy bien, y también la aplicación para el desarrollo de programas de violencia basada en género. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos a la última presentación para hoy, de Juan José Castellanos, sobre SMAPS, protección a la niñez y juventud. Pues adelante, Juan José. Gracias, Natalia. Thank you, Natalia. I'll also do the presentation in English. I wanted to start with a brief presentation of our program of Virtual Alliance program in Colombia. So we basically work in three thematic areas. One is child protection for the prevention and response to violence against children and youth. We also work in psychosocial support and mental health actions within the ecological system to mitigate the affectations of the armed conflict and to also improve the well-being of children and youth. We do work in education in emergencies and peace education. And the one which I will be focusing today, which is our youth empowerment program, which is it has a cross-cut of all these different areas: child protection, psychosocial support, and education. Is the one on which we are working through peace building, but also integrating MHPSS actions and also integrated protection for youth. Can we go to the next slide, please? So some considerations around MHPSS and peace buildings, especially around youth empowerment program. We have identified, and I think this is no secret here in Colombia, that conflict has a heavy impact and damages social fabric and trust-based relationships, not only within youth, but also within youth and adults and other people in the communities. We have also identified within our program that, and together with youth, that affectations are differential for these youth. Youth often feel that there's a no future situation, so there's often a feeling of hopelessness within them. And a big part of what we are working now is that we have identified that youth who are visible and who are participating in civic actions and politically active and in peace building initiatives, they are receiving threat and they have impacts in their mental health because of this. On the positive aspects of this,
youth are considering MHPSS to be a priority for them. They are constantly worried about it and trying to work on self-care, but also on collective care within their youth collectives and youth-led civil society. They are constantly looking for ways to innovate and to take care of other children and youth through arts and sports. We work especially with youth collectives which are linked to urban arts. And of course, there's also MHPSS applications increased child protection or protection risks for children and youth, such as recruitment and use by armed groups and armed forces. I think the important part here is that often when there's no clear sense of belonging of a community, or there's no relationship within the adolescents and the adults, or within the children, adolescents, within the community, trust-based relationships, or they do not have someone to seek help, they are more likely and more at risk, is the actual word, of being recruited forcibly by armed groups or armed forces. Next slide, please. So this is basically our approach on working with youth. We work in a participatory manner. We work in a people youth-centered way, and we work especially in strengths ways with a strengths-based approach. We build from what is already going on with these youth collectives. We recognize and acknowledge that they have already developed capacities, and they are working towards peace building. That they are working towards taking care of themselves, taking care of other children who are also living in conflict-affected areas. And I think the biggest part of our youth program is we work in a co-creation approach. And this basically means that we include youth and we guarantee the right for them to participate in all steps of our program. So from the design to implementation to reporting and evaluating. We consider youth to be key actors here. I will go then afterwards to two of our youth projects. Please, next slide. So this is one of the projects that we're working now, which is a peace building project funded by the United Nations Peace Building Fund. We are working in Cali, in northern Cauca, in territories inhabited by Nasa indigenous people, and in Quibdó. There's a focus here of this project for the population in Afro-descendant and indigenous youth affected population living in conflict-affected zones. The main goal of this project is to work together with these collectives through a mutual strengthening approach. They can understand what are the underlying causes of conflict with a strong feminist approach, and how they can they can create advocacy actions to change and to achieve social change. Also, it has a strong protection component in which, of course, we are creating collective strategies for protection of these youth leaders, and in which we are linking with the formal protection system. So the main actions that we are working here in this project and which are related to MHPSS and peace building, they are leading actions to understand gender burdens, inequality, and how patriarchy and racism are installed in every day-to-day behavior. Youth collectives are receiving a mentorship program based on their strengths and organizational needs. This is a mutual support approach which we're implementing, so it's not us telling them we are the ones that know, but they are also learning from other youth organizations. In Cauca is learning from Chocó, and Chocó is learning from Cali as well. Youth collectives are also working with youth and adolescents to address the risks and to transform these behaviors and practices that fuel conflict, including issues around MHPSS. And they are working to develop a curriculum to sensitize the public sector and advocate for changes in public policy, especially around peace building, considering all these MHPSS, gender, and protection components.
So the main considerations and actions that we have here that we wanted to share is that youth collectives have identified that there's a psychosocial burden allocated to seeking change and taking action for peace building. They are constantly asking for more psychosocial support for them because they are taking a lot of the burden on the work in peace building. Youth collectives, as an initiative from them, have included self-care and collective care sessions, interactions with adolescents and youth. Feminist youth collectives have identified that men need to be a key actor to address the transformation in gender roles. Moreover, they have identified that toxic masculinity is linked to the conflict. So they are also addressing this with adolescents and youth. And they continuously, and this is also something that is very relevant to us, this is not strictly a mental health and psychosocial support program. It is mainly peace building, has a strong protection component, but through the process we have identified that psychosocial support is key for these youth because they're taking a lot of the burden. Next slide, please. So this is the other example that we wanted to share from our program in Colombia, which is a program called Atalaya Sin Fronteras, which is focused in Buenaventura and Sao Paulo. Buenaventura is a conflict-affected area in Colombia. Sao Paulo is, we are working in Heliópolis, which is the biggest favela in Sao Paulo. And this project mainly has a human rights mobilization focus. And when they and afterwards they want to do advocacy actions to change policy change. This is a very strongly youth-led process and project. So our main actions are youth. We have established a youth-led observatory to address relevant problematics for youth through participatory action research, both in Brazil and Buenaventura. They are working on popular communication actions. And they're involving also with the private and public sector to address barriers for youth participation and inclusion. And they are doing youth-led advocacy with key stakeholders. This is actually starting soon. It hasn't started yet. They were in the participatory action research process to begin with. So MHPSS considerations and actions from this process, we have identified, and actually not us, the youth have identified, and throughout research of this, that racism is one of the key problems in both areas, and that there's affectations to psychosocial well-being due to this structural racism, but also racism in the day-to-day actions. There's a reflection on equal distribution of roles and tasks, and especially there has been a lot of reflection on Brazil around this. And they try to equally involve men in all social processes, which were mainly led by women and who were taking out all the burden. We have more reflections on this, but I will be brief. Also important to mention that men have been involved in reflection processes to ensure that they can connect with their journeyed burden and not only lead actions in the communities, but also connect with young women and the wider community in sharing their inner reflections. So also trying to open up a little bit more on how men are seeing themselves and how they can try to address more of this help-seeking behavior. Also, I think it's important to mention that youth-led participatory action research will create popular communication and advocacy actions that will start taking place after we start the second semester of the year. Some of these actions will address MHPSS issues and will be led by these youth organizations. Yeah, and also as mentioned in my keyway, the youth from Atalayas have also expressed that there's a psychosocial well-being burden in taking an active role in human rights mobilization and participation. So I think, and this is also something that we are very committed to. We are trying to work with the resources that we have. We're trying to support the resources that the youth already have, and providing technical support to them. But we're also trying to, of course, find more funding to support
psychosocial support interventions in these cases. And next slide, please, the last one. So the main key takeaways from our side, we want to make this very clear. Colombia has a very powerful youth movement, and they already have developed lots of capacities, and they are using creative strategies to advocate for their rights, but also to take care of each other. And this is also that we're seeing that it's a little bit of a generational change. They are looking, they are trying to take care of it themselves more, and they're trying to take care of each other on collective care. We want, and I think it's important to let youth lead the way on this issue. Working together and incorporating a strengths-based approach is a key aspect for successful MHPSS programming with youth. And I want to say something that youth have been very clear with us, is that they do not want structured sessions of MHPSS. Or too much of working in structured sessions. They want to co-create, they want to work creatively, and they have developed already some things. Youth-led civil society can be strengthened technically and operatively. It's key to continue to work with them in a horizontal manner, so not consider them in a very high need, and actually ask them what they already have developed, because they already have some tools. Addressing MHPSS in conflict-affected communities can also reduce child protection risks for children and youth, and create a clear pathway for children. If we have better intergenerational relationships, if we deal with intergenerational trauma, if we have connected communities and social fabric, of course, the risk of being recruited, of suffering from a rights violation within the armed conflict context is less. An integrated programming in MHPSS and peace building can support in reducing intergenerational trauma and ensure that social fabric is restored, as well as trust and positive relationships for peace building. That's it from my side. Thank you. Gracias a ti, Juan José, por la presentación, por esta última presentación, y no dejar fuera la juventud de estas acciones como un actor de base muy fundamental, como hemos visto también en principio. También por recalcar la necesidad de implementación de programas dirigidos por niños y adolescentes. Muchas gracias. Ahora, por temas de tiempo, solo vamos a ver 3 preguntas que se han puesto en el chat. La primera es para Dr. Wilson, y la pregunta es, con la intervención de Dr. Wilson en Colombia recomendó intervenciones a largo plazo, no solo durante 6 meses, por ejemplo. Esta recomendación vinculada con marcos sobre soluciones duraderas para desplazados internos del Comité Permanente de Organismos, IASC. ¿Es esta recomendación vinculada al marco este? Me parece una gran pregunta. Una de las quejas más frecuentes de las comunidades es que tanto las ONGs como los investigadores, como todo el mundo, entra en 6 meses o 8 meses y se va. Y tratar de reparar heridas construidas, y como aquí se ha dicho, que se han pasado transgeneracionalmente en 6 o 8 meses, o con procesos que duran 4 o 5 sesiones, pues ha mostrado que no tiene a veces me molesta porque es casi una burla, y las comunidades se incomodan, sienten que no está bien. Los procesos, y yo no sé cómo las organizaciones financiadoras y las organizaciones que trabajan en el tema deberían tener una visión de largo plazo si se pretende generar cambios reales o de largo plazo. Si uno pretende co-construir, yo de verdad no me imagino, o sea, trabajar con temas de salud, que incorporan que en primera fase las comunidades se abran a actores, así uno vaya a ser parte, apenas una partecita de ese diálogo, es dificilísimo. Eso tarda 1 año, por lo menos. Nosotros nos tardó 1 año que medio empezar a las comunidades a hablar de temas que comprometen su salud, y ni hablar en países en conflicto donde una denuncia, un tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de violencia de cualquier tipo, tiene implicaciones legales, jurídicas, entonces la gente, por tanto, económicas. Entonces,
yo sí creo que debe ser una recomendación para IAS y para todas las agencias, es que por favor la financiación y los programas que se hagan de largo plazo. 3, 4 años o más. No tiene sentido hacer intervenciones. Yo entiendo las urgencias de la financiación de las ONGs. Yo soy un académico, un profesor de una universidad, la Universidad Javeriana, entonces yo no tengo esas urgencias, pero de verdad debería ser un tema, un lineamiento de financiación, tener programas de mínimo 4 años para poder darle continuidad al trabajo, la reparación, los procesos de gestionar las heridas del conflicto, de los conflictos, y además cuando son permanentes como lo son y que no se han acabado, como aquí bien se ha dicho, no estamos en posacuerdo y aquí hay muchos países que están en la misma situación, necesitan procesos de largo plazo, en todos los niveles, es decir, en todas las formas que te lo imagines, ¿no? Pero incluso yo creo que esto que mostraba, yo estoy muy preocupado porque las leyes de salud mental son, imagínense, salud mental es como si supusiéramos que están separados del tema de la salud vital y de la salud social, cuando todo está integrado. Entonces, tratar de transformar eso toma mucho tiempo. Gracias, es que me extiendo, perdón. Gracias a usted, doctor Wilson. Pues la segunda pregunta es para Mariana Sáenz, que dice, gracias Mariana, por contextualizar e identificar desafíos que continúan ante el daño intergeneracional. ¿Qué crees que deberíamos hacer más para recuperarnos de ello? Hola, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el tema del daño intergeneracional es algo que tenemos que seguir trabajando. Me parece muy importante una aproximación y una perspectiva psicosocial y sistémica en donde se aborde el trabajo no solo con los niños, sino y las niñas. Yo creo que ahí es fundamental un abordaje familiar con las familias, con los padres, las madres, logrando entre todos, digamos, romper el silencio que ha habido frente a las graves violaciones de derechos humanos, frente a lo que como familia han vivido y reconocer las afectaciones particulares que están viviendo los niños y las niñas. También creo que es importante un trabajo fundamental en todo lo que tiene que ver con cátedras de paz, por ejemplo, que las instituciones educativas reconozcan cómo se transmiten los daños de generación en generación y también cómo desde el colegio, la educación, se pueden abordar muchas de estas problemáticas. Creo que hay una herramienta clave y fundamental, es el arte para el trabajo con niños, niñas y jóvenes y el arte desde una perspectiva que contribuya a reparar y a sanar esas heridas. Y por supuesto, todo esto en un contexto donde logremos avanzar en verdad, en justicia, en reparación, porque mientras no hayan garantías de no repetición, verdad, justicia, reparación integral, pues finalmente el contexto de conflicto se mantiene y el contexto de conflicto perpetúa el daño. Entonces, yo diría inicialmente como estas ideas. Muchísimas gracias, Mariana. La última pregunta que tenemos para hoy es ¿cómo se puede integrar el SMAP, las MAPs en la promoción de la resiliencia ante el cambio climático? ¿Hay alguien familiarizado con la intersección de SMAPs y cambio climático que pueda ponerse en contacto con Víctor Hamann? Pero también responder la pregunta. Yo quiero, a propósito de la pregunta de Víctor, aportar una reflexión. I think it's important to arise the issue that the incorporation of MHPSS tools in the strengthening of self-care and protections measures for human rights defenders shows us that self-care is not an individual practice. I mean, one of the components, on the crucial component to link this intersection between climate change and MHPSS is self-care. Because as if self-care is not an individual practice, but on the contrary, it is a practice developed in collective bonds to take care of the fundamental needs that promote, protect, and respect the life of human and living system. It is important to claim that all communities and all people have the potential to care for themselves and their environment. However,
it is necessary to ensure just and dignified political and structural condition as well as the strengthening of expertise that promotes harmless and trauma-informed actions. We all know that the impacts of climate change are increasingly part of our daily lives, and there is very little dedicated mental health support, effort sometimes, and resources available for people and communities dealing with climate-related hazards and long-term risks. The mental health impacts of climate change are unequally distributed with certain groups. Disproportionality affected depending on factors such as socioeconomic status, gender, and age. However, it is clear that climate change affects many of the social determinants that are already leading to massive mental health burdens globally. We should maybe include 5 important approaches that even the WHO have claimed about that for governments to address the mental health impacts of climate change. That's integrate climate consideration with mental health programs, integrate mental health support with climate actions, and in the sense that the work that we are all doing with defenders is really crucial, even in the context of this building, and build upon global commitments, develop community-based approaches to reduce vulnerabilities and close the large funding gap that exists for mental health and psychosocial support. And finally, I would also like to invite civil society organizations in Colombia and cooperation agencies and NGOs to continue joining efforts and actions of technical, humanitarian, and financial advocacy to address the current context of fragility and crisis that the different attempts of dialogue with different armed actors and implementation of the peace agreement are going through, as well as joint efforts and resources to care and strengthen the organizational process of women and ethnic collectives. This implies that the investment of resources derived from international cooperation should be directed to process development and not only to crisis management. Thank you. Gracias a ti, Solamente Carolina. una cosa, un tema, y es el conflicto armado colombiano, por ejemplo, en los Montes de María, generó un ecocidio antes de todo esto. O sea, la muerte del aguacate es que los actores armados destruyeron con hongos parte de las... Y eso es la falta de tener una visión de que la salud es un tema que tiene factores ambientales, nutricionales, de seguridad. Es decir, no es un tema multidimensional. Aquí hay un problema y es que yo no logro todavía concebir la fragmentación de las acciones porque implica un tema conceptual. Es decir, el tema de la crisis climática, desde mi punto de vista, es que claro que es clarísimo que va a afectar factores nutricionales, pero ya lo ha afectado. El conflicto colombiano ha sufrido profundos problemas históricamente de destrucción de la naturaleza por parte de los actores armados o para la siembra de narcotráfico, o para sembrar hoja o para producir narcotráfico o para destruir el ambiente como parte de la guerra. Entonces, por tanto, este tema no es nuevo para nosotros, no es ahora qué vamos a hacer, es que deberíamos tener acciones integradas y o sea, al menos una conversación donde todos los actores pudiesen decir, mire, esto no está desintegrado. La salud, no la salud mental, la salud en general, en su acepción más vieja y antigua, está conectada con temas ecológicos, políticos, sociales, vitales, de históricos, o sea, no está fragmentada. Entonces, nos toca trabajar mucho más en tener una concepción de salud que no sea tan fragmentaria, porque no es bueno para nadie, ni para ustedes que trabajan en ONGs, ni para nadie que se aproxime a este tema. Y eso es complejo, no es tan fácil, pero bueno, siempre hay comienzos, ¿no? Muchas gracias a ambos por estas respuestas tan completas. Pues agradecemos las presentaciones de todos, esperamos haya sido un espacio fructífero para todos los participantes y con mucho gusto quedamos a su disposición para profundizar más en el tema de integración de SMAPs y procesos de construcción de paz. Así que Valeria, te paso la palabra para la encuesta final y muchas gracias a todos y todas.
Natalia. Sí, muchas gracias a todos, a los presentadores por compartir con nosotros hoy, por la presentación del informe y el caso específico de Colombia y también a todos los participantes que nos han acompañado. Como mencionó Natalia, les queríamos pedir que por favor puedan contestar esta breve encuesta que les aparece en pantalla y bueno, lo esperamos verlos en el siguiente webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.